Los últimos 4 años, nuestro país, el Perú, ha sido designado mejor destino culinario del mundo por los World Travel Awards. Sabemos que tenemos una cocina extraordinaria y esta se debe a distintos factores, a la biodiversidad de nuestro territorio, principalmente que nos regala insumos que manos peruanas de cocineras y cocineros han sabido transformar y recrear a lo largo de la historia para llegar a tener estos fantásticos y exquisitos platos que hoy el mundo admira. En este programa les voy a contar la historia de estos insumos y también vamos a hablar de las cocinas regionales y de su aporte a nuestra gastronomía. Para eso hemos estado en Arequipa, en Piura y en Cusco, así que tenemos un programa bien completo. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. Si uno va detrás de un plato, uno va a descubrir la historia de la humanidad. Si hay algo importante es que los cocineros peruanos somos una especie de equipo, ¿no? Una especie de equipo que somos muy unidos. Esta mega diversidad tiene una gran importancia, no solamente económica, ecológica, sino social y de seguridad alimentaria, no solamente para nuestro país, sino para el mundo. El Perú antiguo, el mundo andino prehispánico, es uno de los mejores ejemplos del control que ejerció el ser humano sobre su medio ambiente, sobre su entorno, sobre sus circunstancias. Las grandes civilizaciones preincas dieron paso al Tahuantinsuyo, el gran imperio sudamericano. El Perú es una de las 10 regiones más importantes del mundo porque es la cuna de más de un centenar de alimentos. Desde el siglo XVI, la tradición culinaria de los pueblos prehispánicos se combinó con las costumbres traídas por los europeos. El mestizaje culinario se estaba condimentando. En cada región geográfica del Perú, la cocina fue adquiriendo sus propias características, su sello particular, expresado en el uso de determinados insumos y en su preparación. La cocina de un país remite a sus cocinas regionales. Y estas cocinas regionales también tienen platos compartidos. Pongo un ejemplo, el caso del rocoto. Rocoto relleno hay en Arequipa y hay en Cusco. El caso del arroz con pato, lo tienes desde el norte chico hasta la zona de Tumbes. La variedad y calidad de los productos alimenticios que atesora el Perú se debe en gran medida a la biodiversidad que existe en nuestro territorio. Verdaderas bendiciones de la naturaleza. El mar es una de ellas. Tenemos la suerte de que delante de nuestras costas pase la corriente de Humboldt, que es una corriente fría y es una sopa de plancton
Por eso es que tiene tanta biodiversidad de fauna marítima, ¿no? Los científicos del Perú han descrito a través del Instituto del Mar y con sus estudios 1070 especies marinas para el litoral peruano. Esos son todos los pescados hasta el momento estudiados, de los cuales nosotros comeremos más o menos unas 100 especies. Pero también la riqueza marina se comprende con lo que son las algas marinas, lo que son los mariscos y los crustáceos en general, ¿no? Las conchas, todos los camarones y pulpos. La biodiversidad de nuestro mar es enorme. Cada región costeña disfruta de un determinado tipo de especies de acuerdo a su ecosistema marino. En el norte tú tienes los meros, tienes los pescados grandes, los pescados de aguas tropicales, atunes y bonitos y todos esos pescados grandes que salen de las aguas calientes y vienen a la corriente peruana, a la corriente fría, a buscar su comida, ¿no? Ahí encuentran a las anchovetas, encuentran a las sardinas, los machetes, que son parte de su comida. Pero también hay las algas, las microalgas. La cocina de la costa norte es abundante en pescados y mariscos. Por ejemplo, en Lambayeque tenemos la tortilla de raya, el chiringuito preparado con pez guitarra seco, las jaleas, las palabritas sudadas y el chilcano de cangrejo. El mar piurano nos ofrece ojos de uva, meros y cachemas. Estoy en el caluroso norte, en Piura, y hemos venido hasta el pintoresco puerto de Paita para hablar de nuestro mundialmente conocido ceviche. Si bien el ceviche es un plato marino, es decir, de la costa, tiene ingredientes originalmente andinos, como el camote, el choclo, el mote, la papa, puro mestizaje. Detrás de mí podemos ver a varias vivanderas preparando ceviche fresquito. Además, en la preparación del ceviche, como lo conocemos ahora, fue clave el papel de los inmigrantes japoneses. Ellos comían el pescado fresco sin tenerlo remojado por largas horas en limón o jugo de naranja, como era la costumbre peruana anteriormente. Con esta modificación, el ceviche evolucionó, pudo prepararse más rápido y resultó más agradable. Esa expresión de la riqueza marina y de la riqueza cultural en la cual los peruanos hemos sido capaces de recrear con una técnica del pescado, ¿no? Que es de crudo, porque el ceviche es una forma de cocción del pescado. El ceviche presenta ciertas variantes de acuerdo a la región donde se prepara, pero hay un ingrediente que es fundamental, inalterable: el limón. Ese limón peruano tan nuestro, chiquito, ácido, que se cultiva también en Piura, como por ejemplo en Tambo Grande. Ese limón sirve no solamente para hacer ceviches, sino también para hacer nuestro delicioso pisco sour. Platos como el tiradito, el pescado sudado y el pulpo al olivo también llevan el sello Nikkei. Desde el puerto de Paita hacemos un llamado a la protección de nuestro mar, a respetar las vedas y no poner en riesgo nuestro ecosistema marino, amenazando nuestras especies. Actualmente le estamos dando tan duro a la anchoveta que es la base de la cadena alimentaria para los peces mayores, ¿no? Estamos hablando de peces grandes, de los merlines, estamos hablando de los atunes y de los meros gigantes y todos estos bonitos y las caballas, todo eso se alimenta de anchoveta.
Fue gracias a la anchoveta, transformada en harina de pescado o aceite de anchoveta, que el Perú se convirtió en el primer país pesquero del mundo en la década de 1960. Dentro de la suculenta y variada cocina del norte del país, encontramos varios elementos fundamentales. Uno de ellos es el zapallo loche, esa calabaza originaria de la América tropical, que hoy se consume en todo el mundo. El zapallo loche, ¿no? que ese color característico del loche nos dice que tiene vitamina A, que es muy alimenticio, y el loche pues es parte de la culinaria. Yo sé que en Chiclayo, por ejemplo, el loche se echa a todo tipo de comidas. Se le echa siempre su pedacito de loche porque casi se usa como un sabor umami, ¿no? Lo que se llama el sabor umami. Es decir, que le da buen gusto a todas las cosas, ¿no? Otro elemento primordial de la cocina norteña es la chicha de jora. Qué buen norteño no acompaña su almuerzo con una rica chicha de jora. Además, la chicha es usada para macerar las carnes. Durante el Tahuantinsuyo, la chicha de jora, o akja, como se le decía en quechua, era la bebida por excelencia, utilizada además en los rituales de culto al sol. La bebida fundamental antes de los españoles, antes de los incas, la bebida milenaria del Perú ha sido siempre la chicha. Chicha que, como sabemos, es bebida hecha de maíz, pero así como en Francia o en España cada pueblito tiene una variedad de vino, aquí en el Perú cada pueblo tiene su variedad de chicha. Y tú no podrás comparar la chicha piurana, tan rica y tan alto contenido alcohólico, con la chicha cusqueña, que es de maíz blanco y que es medio amarga, con la chicha arequipeña, que es de maíz negro, cuye. A lo largo del periodo colonial, la chicha resistió la competencia de bebidas y licores europeos como el vino y el aguardiente. Para mí la chicha es la bebida de resistencia, es la bebida que ha resistido a través de los siglos, su presencia, y está en el alma de las culturas nuestras. Lo veo en el caso de Piura. Recuerdo a Xavier Domingo, un gran cronista gastronómico que pasó alguna vez casi al final de su vida por el Perú, decía, puedo deducir que en México se come el maíz y en el Perú se lo bebe. La chicha era condenada, o sea, la chicha no se permitía, como la misma venta de la comida de las mujeres, las picanteras, pero la chicha era prohibida, porque decía que era una bebida alcohólica que embrutecía a la gente, pero curiosamente se la agravaba de impuestos. O sea, no te quiero, pero me pagas cuando des, o sea, una actitud bien perversa. Uno de los platos típicos de Piura es el seco de chabelo. Se prepara a base de plátano machacado y carne majada, es decir, triturada. Como ocurre en otras regiones del país, los platos que se consumen en Piura guardan relación con sus festividades religiosas. Por ejemplo, el Viernes Santo se come la malarrabia, acompañada de arroz, menestras y pescado sudado. El domingo de Pascua, arroz con sopa de novio, además de pepián y seco de cabrito.
de los platos emblemáticos de la cocina del norte es sin duda el seco de cabrito, como este que vemos aquí, que me lo han servido en una tradicional picantería piurana. ¿Cómo se prepara un seco de cabrito? Para empezar, la carne se macera previamente en chicha de jora. Se sirve acompañado de arroz blanco y de frijoles bien cocidos. Por cierto, ya que hablamos de frijoles, les cuento que existe evidencia del cultivo del frijol en nuestro país desde hace 11.000 años en las cuevas del Guitarrero en Ancash. En Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, se prepara el cabrito a la norteña y el arroz con pato a la chiclayana, que llevan culantro y zapallo loche. Al sur de Chiclayo se encuentra la ciudad de Trujillo, y de allí es el famoso chambar, que se acostumbra a comer los días lunes. Se trata de una sopa que puede llevar frijoles, habas, garbanzos, jamón del norte y trigo chambar. De allí viene su nombre. Uno de los ingredientes clave que ha llevado a nuestra gastronomía al sitial que tiene hoy es, qué duda cabe, el ají. En la cocina norteña y en toda nuestra gastronomía se usa muchísimo el ají amarillo. En época prehispánica, el ají era utilizado en forma de salsa. Los antiguos peruanos le echaban ají a todo, casi como los actuales. Si vamos a Piura, no podemos dejar de comer unos chifles bien crocantes. Los chifles son rodajas de plátano frito, usualmente en leña de algarrobo. De la miel que se extrae del algarrobo se prepara el riquísimo cóctel de algarrobina. Bueno, en el norte, la estrella es el algarrobo. La algarroba, ¿no? El algarroba que es primero que es un árbol maravilloso. Es el árbol que está en el desierto y que para obtener agua puede lanzar una raíz de 80 metros de profundidad. Y por eso, donde hay algarrobo, se mantiene verde el lugar, ¿no? Produce una vaina que se llama la algarroba, produce las hojitas que en el norte le llaman puño, que es alimento de las cabras, ¿no? Además de platos salados, en el norte también encontramos sabrosos dulces. Dulces que tienen a la caña de azúcar como su principal insumo. Entre los manjares norteños destacan el machacado de membrillo, el dulce de semillas de calabaza, las natillas, los dátiles rellenos, pero sin duda el que ha traspasado el ámbito regional es el King Kong. En el siglo XVI, la zona más importante de producción de azúcar y de los dulces fue el norte del Perú, Chiclayo y Trujillo. Posteriormente, la producción bajó hacia Lima. Lima era una zona productora de caña de azúcar sumamente importante. En los Andes es muy popular la pachamanca, plato ancestral que simboliza a la madre tierra alimentando a sus hijos. La pachamanca se consume desde hace 7.000 años. En Telamachay, una misión francesa, descubrió que antes de la aparición de la cerámica en la zona, una técnica popular era calentar las piedras y ahí, al contacto, cocinar las carnes. En el virreinato, la pachamanca fue enriquecida con carne de animales traídos de Europa. Su preparación tiene variantes de acuerdo al lugar. Por ejemplo, en Huancayo, en la Sierra Central, se acostumbra a sazonarla con marmaquilla, una hierba que le da un agradable aroma. En Canta, provincia de la Sierra de Lima, la carne se sazona con ají panca. El tubérculo que le da un rico dulzor a la pachamanca es el camote. Y no solo a la pachamanca, por supuesto, también al ceviche. El camote lo comemos horneado, frito, en puré, en dulces, cocido,
Y además de ser delicioso, tiene un alto valor nutritivo. Actualmente se usa en África para combatir la ceguera en los niños por el alto contenido de vitamina A. Los africanos tenían un tipo de camote que era blanco. Cuando se llevó nuestro camote amarillo, ese que usamos para el ceviche, se llevó allá, se introdujo y se fue mejorando la salud de estos niños. El cultivo estrella de los Andes es la papa, que constituye la base de la alimentación campesina. Según nuestro recordado Antonio Brac, la papa es la más grande contribución del Perú a la alimentación mundial. La papa es, junto al trigo, el maíz y el arroz, uno de los 4 alimentos fundamentales de la humanidad. Se hizo comestible en los alrededores del lago Titicaca luego de un paciente proceso de domesticación. Se consumió y cultivó masivamente en Tiahuanaco y en el Tahuantinsuyo. Desde entonces se practicó un proceso mediante el cual podía conservarse y almacenarse deshidratada, ¿no? Lo que se conoce como chuño, que es una variedad de papa seca. Estoy en Irrigación Majes, al lado de un extraordinario cultivo de papa. En el siglo XVI, los españoles llevaron la papa a Europa. Allí, esta planta salvó al mundo de hambrunas, como la que asoló Irlanda en el siglo XVIII. Nuestra papa ha salvado de la hambruna a Europa, ¿no? Por eso tú puedes encontrar en Europa un museo de la papa en Alemania, porque han tenido esa inmensa importancia para la alimentación. En el mercado peruano tiene gran demanda la papa negra originaria de Canta, en la Sierra de Lima, y la papa amarilla, cosechada en la región central. Bueno, todo el centro se distingue por las papas, ¿no? Huánuco, Huasahuasi. Las papas de Huasahuasi es un centro de domesticación de papas donde puedes encontrar variedades increíbles, ¿no? De papa, mashua, oca. Son lugares donde la papa nativa tiene lugar y donde se han implementado técnicas muy especiales de cultivo de estas papas. La papa a la huancaína es un clásico de la gastronomía peruana. Lleva una crema preparada a base de leche, queso, galletas de soda, ají amarillo, ajos, cebolla y aceite. Entre los platos que eran prehispánicos se encontraba las salsas con maní, con hierbas, para acompañar las papas, el choclo, todos los tubérculos. Entonces de allí es que agregándole queso nació papa a la huancaína. Junto a la papa y al maíz, la quinoa fue uno de los insumos más importantes en la dieta del hombre prehispánico. Domesticada miles de años antes de Cristo en el altiplano peruano-boliviano, la quinoa hoy en día es cultivada en todo el mundo. La quinoa es un superalimento, es uno de los cereales andinos de mayor valor proteico. Contiene además en su composición 10 aminoácidos esenciales para el cuerpo humano, minerales, vitaminas y además hoy es el insumo estrella de las gastronomías internacionales. No hay ningún chef que se respete que no tenga en su carta un plato con quinoa.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, declaró el 2013 como el Año Internacional de la Quinoa. Y el mundo señala a este alimento como fundamental para combatir el hambre y promover la seguridad alimentaria. Nuestro país es el mayor productor de quinoa del mundo. Y dicho sea de paso, de espárragos. Estoy en el distrito de Majes, provincia de Cayoma, en Arequipa, y aquí hemos encontrado este espectacular sembrío de quinoa. La quinoa, la kiwicha, la cañigua y el tarwi forman parte de un grupo de cereales andinos que han cobrado notoriedad tras años de injusta postración. Los granos andinos, la quinoa, por ejemplo, ¿no? Ahorita está siendo estudiada ya para llevar a cultivarse en Marte, ¿no? En ecosistemas aislados, ¿no? Está siendo probada en estos ecosistemas aislados para probar su grado de productividad en el espacio, ¿no? Y resulta que la quinoa tiene rendimientos impresionantes, ¿no? Un plato muy popular en la zona andina y en particular en Puno es el pesque o guiso de quinoa. Se prepara con queso fresco, rocoto y ají panca molido. Este plato se ha recreado. Existen modernas variantes de él, como por ejemplo una donde se hace con crema de leche, queso parmesano y riquísimos camarones. Domesticada hace miles de años en los Andes, la maca es una raíz que tiene enormes potencialidades nutritivas y medicinales. Otro plato muy popular en la sierra es la patasca. Este caldo se prepara en Cajamarca, Ayacucho, Cusco, Arequipa, Puno, Junín y en el sur de Tacna. Por lo general lleva mondongo, carne de cordero y mote. Se sirve muy caliente para combatir el frío andino. En Puno también se toma el caldo de cabeza de cordero y el chupe puneño. La comida prehispánica tenía un horario que todavía lo conservan en todo el Perú, que es los caldos o los chupes en la mañana y en la tarde, antes del anochecer. Y todavía sigue siendo costumbre. Por ejemplo, uno de los platos más tradicionales, más antiguos, que describen todos los cronistas que encontraron en el Perú, fue la patasca. Nosotros hemos llevado un batán a Milán. Claro, ha sido históricamente el primer batán que ha cruzado el océano. La cocina arequipeña es una de las más importantes del país. Allí encontramos picanterías tradicionales que le dan identidad a la región. La geografía arequipeña influye sin duda en su cocina. Arequipa, desde el punto de vista geográfico, es una ciudad, podríamos decir, frontera o bisagra, mejor,
entre la costa y la sierra. Nosotros estamos casi a la misma distancia del mar y de las más altas cumbres del sur del Perú. Por eso los arequipeños algunas veces dicen, nosotros no somos ni sierra ni costa, somos cuesta. Esta feliz confluencia de productos costeños y serranos se sintetiza en uno de los símbolos de la cocina arequipeña, el chupe de camarones. El chupe de camarones es uno de los platos emblemáticos de Arequipa, uno de los más ricos, dicho sea de paso, que junta el camarón de río, que el camarón de río de nuestros más cercanos ríos, que son de Ocoña, Majes y Tambo, con el caucau, que es de costa, con la macha, que es de mar, etc., mezclado con el queso asangareño, con la leche de la campiña arequipeña, la papa arequipeña, y esto hace el chupe camarones. Todos alegría cantan los figueros, el sol brilla más por nuestra hermanita. Los chupes arequipeños son realmente contundentes. Pueden ser de carne, verduras o papas como el chaque, o de cecina como la timpusca. Sería incomprensible la culinaria arequipeña sin la cecina, el cordero asesinado, vuelto cecina, es decir, el cordero eviscerado, abierto y cubierto de sal y puesto al frío del altiplano, casi cocinado por el frío, entre comillas. Esto le da sabor. Los chupes arequipeños no se podrían entender sin la cecina. Insumo importante para los chupes es el zapallo de Yumina, pueblo ubicado en el distrito de Sabandía, que produce unos zapallos pequeños, suaves y exquisitos. Pero Arequipa es mucho más que chupes. Como platos de entrada podemos mencionar el soltero de queso, la zarza de machas y la riquísima ocopa. De fondo destacan el adobo o el tradicional rocoto relleno. Este último es otro de los símbolos del mestizaje culinario arequipeño. El rocoto relleno es uno de los platos emblemáticos de Arequipa. El rocoto es indio, es autóctono, es de acá. La papa igual, pero se combinan con el queso, con la carne, con la leche, traídas y técnicas, etcétera, por los europeos aquí. Entonces, ¿qué cosa sucede? El picante del rocoto en el rocoto relleno se morigera, se atempera, disminuye, se controla con la leche, con el queso. En departamentos como Arequipa, Cusco, Cajamarca, Ancash o La Libertad, la carne de cuy es de consumo frecuente. El Perú tiene lujo porque casi ningún otro país del mundo detenta ese récord. Ha domesticado 5 animales, ¿no? Tenemos la llama, la alpaca, el pato, joque, el cuy, que el cuy tiene una carne además de exquisita, de alto contenido proteico, ¿no? Y la cochinilla, ¿no? El cuy es una especie oriunda de América. Fue domesticado desde tiempos precolombinos. Se le conoce también como conejillo de Indias. El cuy es un animal muy fecundo.
Su carne tiene un altísimo valor proteico y muy bajo contenido de grasa. Desde el Perú antiguo se usan los cuyes no solamente para alimentarnos, sino también con fines religiosos y en algunos casos hasta para diagnosticar enfermedades. Ya lo saben, ¿no? La pasada del cuy. Su carne sirve de base para muchos platos típicos, como el picante de cuy, el cuy al horno y el cuy chactado, que es una preparación que consiste en apisonar con una piedra a un cuy entero y luego freírlo. Este plato es típico de la región de Arequipa. Desde el periodo inca, la comida jugó en estrecha relación con las festividades religiosas. Esto lo podemos apreciar hasta el día de hoy. En Tarma, ahí los Viernes Santo, nos íbamos a visitar a la gente, ¿no? Y te invitaban los 7 chupes. Tenías que tomar los 7 chupes. Era el chupe de quinoa, de papa, de mashua, de habas, el chupe verde, que era el de hierbas, ¿no? Como el paico, ¿no? Entonces era el chupe que era la única comida que se come ese día en Viernes Santo, ¿no? En Cusco, en Semana Santa, se come el chupe de zapallo, elaborado con algas de las lagunas. En la fiesta Cruz Velacuy, en el mes de mayo, son comunes los ponches de habas. El día de Todos los Santos, la mesa está servida con tamales y lechón, y en las calles se venden las guaguas. El maíz fue uno de los granos preferidos de aztecas, mayas e incas. En leyendas prehispánicas, su representación simbolizaba la felicidad. Hay maíz de varios colores: amarillo, rosado, rojo, morado e incluso negro. Sirve para alimentar a seres humanos, animales y también se le da bastantes usos en la industria. En el Perú, el maíz es conocido como choclo y lo usamos para varios platos de nuestra gastronomía, ¿no es cierto? Tamales, humitas, ciertas sopas, lo comemos como canchita, como mote y también es la base de 2 de nuestras bebidas importantísimas, como la chicha de jora y la chicha morada. En este momento estoy en este hermoso maizal arequipeño. Es famoso también el choclo o maíz cultivado en el Valle Sagrado de los Incas. Los incas tienen origen en Tiahuanaco, entonces ellos tenían como alimentación básica la quinoa y el pescado, a diferencia del pueblo que consumía más el maíz. Y el maíz cusqueño, el maíz gigante, realmente es un maíz extraordinario, único, que se ha expandido por todo el Perú y en todo el mundo. Es una delicia. En Tacna se come mucho la cazuela de gallina y el pastel de choclo. Y Moquegua destaca por sus exquisitos dulces. La lista es larga. Tenemos guargueros, alfajor de penco, maicenas, niditos de amor, alfajorcillos, manjar blanco. Moquegua producía 3 millones a 3 millones y medio de litros de vinos y piscos, de los cuales necesitaba entre 70.000 y 100.000 claras de huevo para poderlos clarificar el vino y el pisco. Entonces se tenían entre 70 y 100.000 yemas que se tenía algo que hacer. Y es ahí cuando comienzan a producirse una serie de postres a base de yemas, con pisco, con vino, y así nace la tradición moqueguana de la confección de dulces. Moquegua, Arequipa, Ica y Tacna son importantes centros de producción de pisco.
El pisco es la bebida peruana que lleva el nombre del pueblo de Pisco, localizado en el departamento de Ica. Pisco es una palabra de origen quechua, que quiere decir avecilla o pájaro. En el siglo XVII también se le llamaba pisco a los recipientes donde se almacenaba chicha y otras bebidas. Había un comercio muy importante de Moquegua y Arequipa hacia las minas de Potosí. El pisco empezó a elaborarse en grandes cantidades para abastecer a las minas, porque es una bebida que alivia la fatiga y al mismo tiempo da calor. En zonas muy altas es una bebida muy recomendable después de un día de trabajo. En el mundo existen varios aguardientes de uva, pero nuestro pisco destaca por esa textura y ese sabor que lo hacen tan especial. Esto se debe a las tierras donde se cultiva la vid y a las clases de uvas. Sabemos que existen uvas aromáticas y no aromáticas. Entre las aromáticas destacan la Moscatel, la Italia, entre las no aromáticas la Quebranta y la Negra. Además, el pisco tiene un proceso de destilación muy especial que lo hace diferente a los aguardientes que se fabrican en otros lugares. ¿Por qué? Porque el pisco no se añeja, el pisco reposa. Arequipa, desde tiempos de la colonia, fue un principal exportador de pisco. Aquí la fabricación de pisco es antigua, data de mediados del siglo XVI. En este momento, por ejemplo, estoy en Vítor. Vítor es un distrito de la provincia de Arequipa que queda a 63 kilómetros de la Ciudad Blanca. En Vítor se encuentra esta bodega, la Hacienda del Abuelo, que tiene tinajas que están fechadas en 1849, este par, por ejemplo, en 1854, y hay una aquí de 1737. O sea, que imagínense, Vítor fue un centro importante de producción de pisco durante esa época y hasta el día de hoy, de alguna manera, lo es. El pisco, como sabemos, es nuestra bebida bandera. Con él preparamos extraordinarios cócteles que a todos nos encantan, como el pisco sour, el chicanito y el capitán. Otro de los tesoros americanos es el cacao. Como sabemos, el cacao tuvo gran relevancia en la cultura azteca. Los mexicanos lo desarrollaron, lo utilizaron en sus rituales. Son los hombres del maíz, los antiguos mexicanos, pero también del cacao, porque era la bebida de los dioses. Recientes investigaciones arqueológicas arrojan que el cacao es originario de la Amazonía, específicamente de la zona de Chinchipe, en la frontera peruano-ecuatoriana. Antigua capital del virreinato y de la hoy República Peruana, fue siempre una ciudad importante. Hoy, Lima es la síntesis del Perú, pero desde siempre fue una ciudad de mezclas. Era una enorme cantidad de negros, zambos, mulatos, y ellos evidentemente han participado en la tradición, son los herederos de la tradición limeña de la cocina, en la elaboración de, por ejemplo, de los tamales, el chancho, los dulces, en general toda la cocina criolla. En la Lima antigua abundaban los pregoneros, vendedores que ofrecían sus productos en las calles.
Encontramos a lecheros, tisaneras, tamaleras, humiteros, picaroneras. Y si de dulce se trata, destacan el arroz con leche, el ranfañote, las ponderaciones y la mazamorra limeña. También está el turrón de Doña Pepa, que se consume en la procesión del Señor de los Milagros. Dejando de lado a los dulces por un momento, podemos mencionar la causa limeña, el ají de gallina y en los últimos años, un fenómeno llamado pollo a la brasa. A mediados del siglo XIX y en el contexto del boom guanero, llegaron a Perú miles de inmigrantes, siendo los chinos e italianos los más numerosos. Finalizados sus contratos de trabajo en la agricultura, muchos chinos se dedicaron a la venta de comida en fondas o restaurantes de la capital. Uno de los platos que nació en este contexto fue el lomo saltado, que en sus orígenes era llamado lomo revuelto o lomo con todo. Originalmente no llevaba papas fritas. El lomo saltado no tiene pierde, ¿no? Como se dice, ¿no? Pero son platos que donde tú los hagas, además lo haces con 5 cosas, y te lo compras en la esquina, en el mercado y vienes a tu casa de papá y lo haces, ¿no? Es un plato que funciona muy bien. Con la llegada de los chinos, el consumo de arroz aumentó. Con el paso de los años, platos como el arroz chaufa y el tallarín saltado ingresaron y se quedaron en el menú familiar peruano. Los chinos tomaron algunos negocios populares y le pusieron su toque de sabor. Por ejemplo, el lomo saltado, los tallarines. Hoy día es muy popular en todos los hogares el arroz chaufa. Nosotros consumíamos el arroz carolino, era muy popular, pero con la llegada de los chinos ya nosotros nos acostumbramos a consumir mayor cantidad de arroz, ¿no? La colonia italiana también fue muy importante. Muchos se dedicaron a la horticultura y trajeron las acelgas, espinacas, coles, coliflores, berenjenas, betarragas y albahaca. El minestrone dio lugar al contundente menestrón. La torta pascualina pasó a ser en nuestro país el pastel de acelgas. La cocina tradicional que nosotros tenemos tiene una enorme influencia genovesa y es la cocina que nosotros conocemos. Algunos platos característicos son los tallarines verdes, por ejemplo, ¿no? Los ravioles, el pastel de acelga. El tomate es un ingrediente clave de la cocina italiana. Su origen es americano. En el Perú tenemos 11 de las 13 especies de tomates que existen. Pero no solo llegaron italianos al Perú, también lo hicieron en menor medida ciudadanos franceses. Los franceses que llegaron, 142 cocineros durante el siglo XIX, entraron a trabajar en los restaurantes y hoteles más distinguidos de las diferentes ciudades. Estaba de moda que los banquetes fueran en francés. Entonces, la comida social, la comida importante, protocolar, toda era en francés, era comida francesa. Y la comida popular y de familia eran platos tradicionales de la antigua cocina limeña. La enorme biodiversidad amazónica nos ha regalado una exuberante gastronomía. La Amazonía es el lugar más biodiverso del planeta, ¿no? Y el Perú tiene la ventaja de tener una gran proporción de su territorio en la Amazonía. En esta Amazonía tenemos una diversidad increíble de alimentos. Tenemos alimentos que podemos usarlo como, digamos, en la cocina, pero también de bebidas.
Tenemos platos de la selva, como la carne de monte, el chicharrón de lagarto y el majás al horno. Son muy populares también la ensalada de chonta y algunas frutas como el aguaje, la cocona, la carambola y el camu camu. El camu camu es la fruta que tiene el mayor contenido de vitamina C. Y tú sabes que la vitamina C es fundamental como antioxidante, ¿no? Y tiene 16 veces más vitamina C que la naranja y que las otras frutas, ¿no? Tenemos esta ventaja maravillosa del camu camu, que es un arbusto que crece a las orillas de los ríos y que hace poco nomás se ha empezado a domesticar, ¿no? Si hablamos de ajíes y peces, la lista es larga. El ají de cocona, que se utiliza también mucho en la comida selvática, tiene mucho contenido de vitamina C. Tú vas al mercado de Iquitos y ahí puedes encontrar toda la diversidad. Los ajíes, el charapita, una serie de ajíes que no son picantes, ¿no? Entonces es el centro de origen de este tipo de ajíes ahí en la Amazonía. Bueno, la diversidad es impresionante, la diversidad de peces, ¿no? El paco, la gamitana, el paiche, que es la carne maravillosa de un color rosado precioso que ya está siendo exportado, ¿no? Es un pez que tú cuando lo ves dices esto es antidiluviano, ¿no? Un pez hermoso y que se cría en cochas. En la selva es infaltable la cecina, carne de cerdo ahumada y salada. El tacacho, que conjuga plátanos a la brasa con chicharrón en hilachas. El inchicapi, que es un espeso puchero de gallina amostado con crema de maní y maíz tostado. Asimismo, el juane, que se come en la fiesta de San Juan, el 24 de junio. Lleva gallina y a veces maní y aceitunas. La fiesta religiosa de San Juan está vinculada también a la alimentación, ¿no? Ahí se sirven los famosos fanes que representan dicen la cabeza de San Juan. Los fanes, bueno, están hechos de pollo y arroz, pero sin embargo llevan aliños, condimentos como la cúrcuma, ¿no? Que es una especie que está siendo muy estudiada para la cura de diversas enfermedades. El fenómeno que vive nuestra gastronomía es un ejemplo de lo que podemos conseguir los peruanos si todos empujamos el barco del mismo lado. Cocineras, cocineros, empresa privada, Estado, etc. En este sentido, en los últimos años, ha sido importante la participación de PROMPERÚ. Organismo perteneciente al Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que tiene por objetivo promover a nuestro país en el mundo. Sus logros han sido muy valiosos. Por ejemplo, en el año 2004, el Perú participó en el Festival Madrid Fusión, evento cumbre de la gastronomía internacional. Es un evento súper importante donde van cocineros de todo el mundo. Yo creo que eso fue muy importante porque PROMPERÚ apostó por estar cada año, y lo sigue haciendo, en un stand cuando ningún país lo hacía. ¿Y qué hacían? Que lo importante era que cada cocinero del mundo, además líderes de opinión, pasaran por el stand de Perú y de alguna manera probaran algo peruano. Desde esta primera participación se promocionaron comidas y bebidas tradicionales, como el ceviche y el pisco, las cuales tuvieron enorme acogida. Primeros lanzados con éxito, bueno, definitivamente el ceviche tiene un sitio muy especial, ¿no? El tiradito fue un plato que entró muy bien. Ya se conocía el ají de gallina, la causa, de hecho, porque los peruanos que se fueron en búsqueda de nuevas oportunidades, por llamarlo de una manera, cuando este país estaba muy mal, hicieron restaurantes peruanos para peruanos. En
los últimos años, el Perú ha consolidado su presencia en prestigiosos eventos culinarios internacionales. En el año 2016, el pabellón peruano en Madrid Fusión ofreció nuestros principales productos bajo el concepto del restaurante tradicional peruano o picantería. En el plano local, desde el año 2008, se organiza la exitosa feria gastronómica Mistura, encuentro donde se junta lo mejor de la cocina local. Mistura ha crecido año a año y es considerada hoy la feria gastronómica más importante de Latinoamérica. De igual forma, entre los años 2014 y 2015, la Feria Turística y Gastronómica Perú Mucho Gusto tuvo gran relevancia en lugares como Tumbes, Pisco y Tacna. Debemos valorar y reconocer la milenaria conexión que existe entre la tierra y los hombres que la cultivan. El papel de las cocineras y cocineros, amas de casa, inventores que a través del tiempo crearon, recrearon y enriquecieron con pasión, ingenio y amor esa extraordinaria cocina que hoy nos enorgullece a todos. Los cocineros, ¿no?, que hacen que esos platos se den, porque tú vas a encontrar muchas cosas, digamos, algunos productos o pescados en otras partes del mundo, pero esa mezcla de sabores nace aquí. Y es producto del ingenio del cocinero. Retomar, hay que restituir ese lazo humano, solidario, que le debemos tanto a la tierra, que es un ser vivo para las comunidades, y que también lo debe ser para nosotros, para los cocineros, por ejemplo, ¿no? O sea, sentir que uno toca un insumo que es portador de una memoria histórica. Yo creo que ese es el primer intento, creo, significativo que tenemos que tener en el Perú como parte de todas las instituciones, empezando desde los colegios, en que hay que entender que cocina y diversidad van de la mano. Sin eso no se puede entender la cultura en el Perú. La riqueza de la gastronomía peruana es fruto de varios factores: la biodiversidad de nuestro territorio, la inmensa variedad de insumos, el aporte de las cocinas regionales, el mestizaje culinario y, por supuesto, la creatividad de cocineras y cocineros a lo largo de nuestro país. Nuestra cocina es motivo de auténtico orgullo nacional y sin duda nos hermana cada vez más como nación. Nos vemos en la próxima.